Y hoy estamos entonces con el tema de la confianza en la soberanía de Dios. Vamos a estar entonces en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Vuelvo a decirlo, Hechos, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Cuando estén todos los hermanos con la palabra ya para poder ver y leer y ir recorriendo estos versículos, me dice amén. Hechos 4, versículos 23 al 31. Y de hoy vamos a ver la confianza en la soberanía de Dios. La confianza en la soberanía de Dios. Soberanía, el atributo de Dios que habla acerca del poder y el derecho de Dios de hacer todo cuanto su voluntad desea, de hacer todo cuanto su voluntad desea y de llevar a cabo todos y cada uno de sus decretos. Es esa sabiduría, es ese atributo de Dios por lo cual Él hace todo o lleva adelante todo deseo de su voluntad. Él estableció todos los acontecimientos de la historia, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Está todo digitado y todo establecido. Esa es la soberanía de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este momento que tú traes palabra, Dios mío. Nosotros queremos comprender un poco más, Señor, acerca de tu soberanía, Señor. Porque cuando descansamos en tu soberanía y en tu voluntad tenemos paz. Cuando nos alejamos de tu deseo, de tu voluntad y de tu soberanía y nos olvidamos de tu poder, Señor, y de tu decreto, nosotros estamos en temor. Dios mío, que podamos atesorar esta enseñanza, tu palabra, Señor, con el ejemplo que nos trae, Señor, en estos versículos, Dios mío. Nos quedamos en tus manos. Dios mío, danos entendimiento, que tu Espíritu nos guíe a la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nosotros tenemos que poder entender o querer entender y comprender bien la palabra soberanía de Dios. A veces la comprendemos, intelectualmente sabemos lo que es la soberanía de Dios, pero nos cuesta vivir la soberanía de Dios, nos cuesta ponerla en práctica. Hay veces que entendemos también la soberanía de Dios, pero la podemos observar o la podemos aconsejar para la vida de otros. Pero nos cuesta que esa soberanía, que eso establecido por Dios para mi vida, a veces nos cuesta no solo entenderlo, sino aceptarlo. Quisiéramos que las cosas sean diferentes. Cuando nosotros decimos quisiéramos que las cosas sean diferentes, estamos diciendo, Señor, me estoy olvidando de tu soberanía. Y usted dice, bueno, pero pastor, en todos los casos. Sé que hay pruebas duras, sé que hay cosas que no queremos que pasen, sé que hay cosas que no queremos que le pasen a nuestros hijos, sé que hay cosas que no queremos que les pasen a nuestras esposas, a nuestros nietos. Pero ¿descansamos en la soberanía de Dios o descansamos en mi voluntad y en lo que yo creo que es bueno y en lo que yo empiezo a decretar? Y cuando nosotros empezamos a decretar, se nos complica porque los decretos son solo de Dios, Dios soberano. En su soberanía Dios también nos promete. Las promesas de Dios tienen que ver con su soberanía y a nosotros nos gusta mucho más sus promesas que su soberanía. O sea, las promesas están dentro de su soberanía, pero esas las aceptamos mejor. Y es, oh, Señor, y Él nos promete todo lo bueno.
Él nos promete, por ejemplo, que va a estar con nosotros siempre. Y Él nos promete y nos dice, yo moro en ustedes. O sea que las promesas de Dios nos gustan, a veces los decretos dentro de lo que es la soberanía de Dios nos cuesta más aceptarlo. Aparece una resistencia a esta soberanía y autoridad de Cristo. Entonces nosotros empecemos a ver que la soberanía de Dios tiene unas consecuencias prácticas en la vida de los cristianos. Si yo entiendo la soberanía de Dios, yo tengo que entender que va a haber a partir de eso va a haber unas consecuencias prácticas en la vida, en mi vida, en la vida de los cristianos. El grado de paz con la que vive un cristiano está directamente relacionado con el nivel de confianza en la soberanía de Dios. ¿Cuánto nivel, cuánto grado, cuánta cantidad de paz hay hoy en mi corazón? Tiene que ver con cuánta confianza tengo y deposito en la soberanía de Dios. Cuando vemos a cristianos que decimos y vemos esa paz que nadie comprende, ese cristiano, esa hermana, ese hermano está viviendo, confiando en la soberanía de Dios. Usted me dirá, bueno, hablábamos hoy, hay casos donde uno la verdad que se resiste y sigue. Pero hay resistencia porque hay miedo. Todo está bien hasta que nos da mal un valor alterado en un análisis. Todo está bien hasta que una ecografía sale dudosa. Entonces nosotros ahí nos resistimos. Hay algo en nosotros que en esos momentos hace que no reposemos en la soberanía de Dios. Indudablemente tienen que ser tiempos cortos en el cristiano para que no nos aleje del servicio, para que no nos aleje del consejo en el Señor y para que podamos ser de testimonio. Pero esa paz solamente puede regresar aún en los momentos donde uno tiene temor o más temor, cuando volvemos a la palabra de Dios. Entonces los versículos que ahora vamos a leer, tenemos que tener en cuenta que ellos obraron de una manera, es decir, que una de las consecuencias de conocer a Dios y conocer su soberanía y confiar en su soberanía, los llevó a conducirse de una manera a la iglesia primitiva, los llevó a orar de una determinada manera. Y después las vamos a ver, y es una manera de orar donde realmente aparece la soberanía de Dios y no el temor del cristiano. Recordamos que estamos en el capítulo 4 de Hechos, habían sido Pedro y Juan encarcelados por un día, hasta el otro día, hasta el día siguiente. Venían atribulados. Los habían llevado ante el concilio, habían sido acusados. Y si usted va me acompaña un poquitito al capítulo 4 de Hechos mismos, al versículo 18, capítulo 4 de Hechos, versículo 18, un poquitito más atrás de donde vamos a leer. Dice, y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, le dijeron, mire, no,
basta. Ni se les ocurra seguir haciendo lo que están haciendo. Que por otro lado era lo que el Señor, y es lo que el Señor nos manda. Que de ninguna manera, imagínense sacerdotes, los más eminentes gobernadores, judíos prestigiosos del Sanedrín, todos contra el Señor, pero tenían el poder. Los rodean y le dicen de ninguna manera. Pero igual, de ninguna manera sigan así. Ni se les ocurra hablar en el nombre del Señor. Claro, venía el Señor por medio de ellos, venía curando, habían sanado a un paralítico, sanado en el sentido físico y salvo, ¿no? Porque había creído en el Señor, ese paralítico. Venían en el nombre del Señor haciendo unos milagros, ¿sí? El remo, el hombre cojo es sanado, era de nacimiento, y todos claro dicen, no, pero y dicen entre ellos, dicen, mirá, estas señales no se pueden negar. Había miedo entre ellos. Dice, ¿qué hacemos? Estas señales notorias, dicen, y los amenazan. Y entonces ahora sí, ustedes me van a seguir, si les parece. Y vamos a leer un poquitito acá los versículos donde dijimos, en el capítulo 4 de Hechos, a partir del 23 hasta 31. Vamos a ver, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué mensaje! Ahora vamos a recorrer un poquito. Yo creo que si ustedes ahora no les compartiera, a ustedes impacta este mensaje. Sé que impactó en sus corazones como impacta en el mío. Entonces, llegan estos hermanos, Pedro y Juan, a los suyos, y les dicen, miren, nos hicieron esto. Nos dijeron esto. Nos amenazaron, nos intimidaron. ¿Te imaginan? Van a los suyos. Y yo cuando preparaba el mensaje un poco me venía esto de la iglesia respondió de una manera que la vamos a ver ahora, pero cuántas respuestas pudo haber habido. Algunos podrían haber dicho, nos manda el Señor a ser prudentes, cuidado. O
O esperemos un poquito que esto se enfríe y después sacamos. Esto parece ser una advertencia del Señor para que la obra no continúe, pero para que continúe después. No tentemos al Señor. Y de golpe nos volvemos unos teólogos prácticos. Citamos cada versículo para confirmar algo que en realidad citamos versículos fuera de contexto y que no nos sirve para el contexto actual. Y es cuando entendemos, empezamos a entender mal la palabra, sacamos un contexto, sacamos un versículo de contexto y armamos el pretexto. Pero esa no es la verdadera palabra de Dios. Por eso cuando nosotros entendemos la palabra de Dios correctamente, nosotros podemos actuar y operar correctamente. Pudo haber habido todo tipo de respuestas. Algunos no dirían nada, callarían, pensando en lo que iban a hacer. No es nada. Y muchas veces nos pasa que estamos fuera de contexto y contestamos generalmente ante situaciones de peligro, de amenaza, contestamos y queremos justificar algunas cosas que no están así. Imaginémonos la iglesia de hoy, si hubiera un poco de persecución acá, que yo vengo a ustedes y les digo esto mismo. Yo había estado con un hermano a 3 cuadras de acá y fuimos y nos metieron en la cárcel, acá en el Salto. No, ustedes no pueden predicar. Y yo vengo a ustedes, vengo a los míos y les digo, mira, ¿me hicieron esto? Bueno, ¿qué tipo de respuesta habría? ¿Me hicieron esto? Nos hicieron esto con el hermano. Yo estaba con el hermano Miguel, allá nos llevaron preso. Y se nos juntaron todos y nos dijeron, no hablen más sensata del Señor. Algunos van a decir, este pastor siempre habla tanto. Ya te dijimos. Le dijimos a Rubén. O 1000 cosas más. O este hermano, Miguel, siempre también lo mismo, que fue y lo acompañó y fueron juntos, y ya le dijimos, y que podemos tener problemas. Miren, pueden aparecer todo tipo de justificaciones. Ahora, la iglesia primitiva respondió de una manera. Vamos a ir viéndolo de a poquito porque es un mensaje realmente lindo para después seguir estudiándolo, leyéndolo y poniéndolo en práctica. ¿Cómo respondió la iglesia primitiva? La iglesia primitiva salió corriendo al trono de la gracia porque sabe que es ahí donde se establece y donde se realiza y donde se decreta todos los acontecimientos. No dudaron. Fueron al trono de la gracia. Todos los acontecimientos de los hombres fueron al lugar donde todos los acontecimientos de los hombres son manejados y son utilizados según la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver como 3 aspectos de esto a partir de ahora. Primero, cómo la confianza en la soberanía de Dios determina nuestra oración. Vamos al versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron. ¿Cómo alzaron su voz? Unánimes. ¿Alguien preguntó algo? ¿Dudaron? ¿Hubo diferentes opiniones? ¿Se culparon? ¿Se agredieron? ¿Se dividieron? No. Después que los oyeron, después que fue oído el mensaje de lo que le habían hecho, la iglesia responde unánime. Hubo un solo sentir, una sola voz, un solo clamor.
solo entendimiento de los hechos, una manera de afrontar los hechos única, unánime. ¿Vieron que no hubo discordia? No hubo una opinión, no, pero yo, unánimes, fueron al trono de Dios. Qué bueno. Y después, estamos en el versículo 24, y dijeron: soberano Señor. Ustedes en la versión Dios habla hoy, la traducción dice: oh Señor. Oh Señor. No me están hablando a un par. Ustedes no vienen a decirme a mí: oh Hernán, o yo le digo algo a un hermano: oh Miguel, oh Elías. No, estamos ante el trono y es: oh Señor. La iglesia primitiva tenía una noción exacta de lo que es Dios, dónde está Dios y dónde está la criatura. ¿Y dónde estamos nosotros? Totalmente dependientes y humillados y sujetos a Él. Donde nuestro destino y nuestros acontecimientos están en las manos de Dios. ¡Oh Señor! Y fíjense después los atributos y el reconocimiento que le dan. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: oh Señor, el hacedor. Me acerco al trono donde está el hacedor de todo esto. ¡Wow! Hay una invitación en Hebreos capítulo 4, anótelo, versículo 16. Vuelvo a decir, capítulo 4 de Hebreos, versículo 16, donde se nos invita confiadamente a acercarnos al trono de la gracia, porque Él va a socorrer nuestra necesidad para el oportuno socorro, dice la palabra. Entonces no nos acercamos de una manera superficial, trivial. Hoy se ve mucho esto: bueno, papito, papá. Esto no es. Es: oh Señor. Oh Señor, que dirige todos los acontecimientos del universo y creador del universo. Cuando nosotros tenemos esta conciencia de la soberanía de Dios, nuestra paz es diferente, nuestro clamor es diferente. Si entregó a su propio hijo cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más hará ahora por nosotros que somos sus hijos? Con esta conciencia, si siendo sus enemigos, si estando en nuestros delitos y pecados, Él nos amó, ¿cuánto más ahora? Que soy su hijo, que somos sus hijos, cuando nos acercamos al trono de la gracia. Vimos entonces cómo la confianza de la soberanía de Dios determina nuestra oración. Ahora vamos a ver cómo la confianza en Dios soberano afecta cómo tú interpretas las Escrituras. Cuando nosotros más descansamos en la soberanía de Dios, vamos a tener una interpretación correcta de la palabra de Dios. Fíjese versículos 25 y 26. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es decir, cosas inútiles. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermanos, la iglesia está citando el Salmo 2, versículos 1 y 2. Lo conocían, lo tenían claro. Están citando el Salmo 2 y se sintieron fortalecidos cuando se dieron cuenta que lo que estaban viviendo era lo que había sido profetizado, porque conocían la soberanía de Dios, no solo la soberanía de Dios, sino que a partir de esa confianza en su poder, en el poder y la soberanía de Dios, comprendieron mejor la palabra y aumentó su fortaleza y su fe. Oh Señor,
inspirador, creador de la palabra, escritor de la palabra por medio de los hombres. Ellos citaban el Salmo 2. Qué confianza y qué fe le dio eso, porque entendieron la palabra. Ellos entendían que la oposición que estaban enfrentando ya había sido dicha y que iba a pasar por el autor de la palabra, Jesucristo. Ellos fueron conscientes de que Dios había escrito toda la historia de acuerdo con su plan eterno. Por eso cuando nosotros sentimos oposición, cuando nosotros sentimos temor, cuando viene una amenaza de cualquier tipo, de cualquier índole, de cualquier cualidad, de cualquier forma, no nos olvidemos que el Señor escribió y decretó cada acontecimiento, no solo de la historia, sino de mi vida. Él sabe por lo que yo tengo que pasar, Él sabe por lo que yo voy a tener que pasar, Él sabe por lo que yo pasé. Y con esa conciencia nos acercamos al trono y con esta conciencia entendemos la palabra de Dios. Wow. ¿Cuántas cosas fueron profetizadas acerca del Señor Jesús? Un montón. Yo siempre cuento que una de las cosas que yo más me afirmé en el Señor no solo fue el temor por la que yo recibí al Señor y empecé a pensar en Dios, sino cuando yo pude entender, y esto fue obra de Dios, por supuesto, que lo que se cumplía en el Nuevo Testamento ya había sido profetizado en el Antiguo. Y yo después empecé, como soy muy analítico, empecé a comparar fechas y empezó llegando la información. Por ejemplo, la entrada triunfal del Señor a Jerusalén se cumplió en el día y hora precisos que se había dicho cientos de años antes. Y eso fue una de las cosas, pero principalmente que me permitió estar en una relación más íntima con el Señor y poner mi confianza en Él. Cuando yo entendí que todo lo que estaba profetizado se cumplió, y cuando entendí que todo lo que estaba profetizado y se va a cumplir. Por eso tiene que ser nuestra preocupación y ocupación por las almas, porque sabemos que se va a cumplir, sabemos que toda rodilla se va a doblar ante el Señor, pero que toda rodilla que se doble, ojalá que sea siendo hijo de Dios, porque los impíos van a doblar la rodilla, pero sin ser hijos de Dios, a la condena eterna. Y van a decir, ¿por qué no aproveché la oportunidad, Señor? Y ya no tengo. Entonces, segunda característica de aquellos que ponemos o podemos poner la confianza en la soberanía de Dios es que interpretamos bien las Escrituras, las entendemos bien, las aplicamos bien en nuestra vida y vivimos según ellas. Tercero y último, la confianza en la soberanía de Dios afecta la manera como entendemos los acontecimientos y las circunstancias de la vida y de mi vida, de la vida de los demás y de la mía y de la vida. Y acá sí me conmueve esto que les voy a decir. Fíjense cómo interpretaron los acontecimientos. Versículo 28.
Dice, primero les dice, Señor, sabemos que se juntaron contra tu Cristo. Y en el 28 dice, vamos a leerlo todos juntos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Le dijo, hicieron todo esto contra tu Cristo. Ellos creen que vencieron, ellos creen que fueron victoriosos. Y la iglesia dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Impresionante. Cuando el hombre impío quiere tener victoria sobre Dios, automáticamente es su derrota. Cuando estaban clavando al Señor en la cruz, ellos pensaban que triunfaban, y era su derrota, no solo la derrota del impío, la derrota del Satanás. Porque el Señor iba a resucitar y iba a avergonzar al que tenía el imperio de la muerte. ¡Wow! Dios mío. Todo lo que se juntaron para hacer esto con tu Cristo estaban utilizados por ti, Señor, Padre, soberano, creador, para que se cumpliese tu voluntad. ¿Recuerdan el Señor cuando dice, es necesario que yo sea levantado? No, bueno, es necesario. Me viene a la mente un misionero, un gran misionero, no recuerdo el nombre. Estaba viajando a misionar en avión, iba con varios hermanos, hombres entregados a Dios, y el avión se cayó. Murieron todos. Era un misionero joven relativamente joven, con su esposa. Gloria a Dios. Porque esos acontecimientos fueron orquestados por el Señor. Porque la iglesia entendió, por su descanso en la soberanía de Dios, que este Cristo crucificado fue puesto por Dios, por el Padre. Y nosotros no podemos dejar de entender que ese avión que cayó fue puesto y fue establecido por Dios para su gloria y su honra. Entonces nosotros empezamos a comprender bien las Escrituras y empezamos a entender las circunstancias de la vida y a decir todo, gloria a Dios. Creador del cielo y de la tierra, que estableciste los acontecimientos de cada persona desde antes de la fundación del mundo hasta toda la eternidad. Usted me dirá, pastor, y vamos a salir acá con una paz que nos va a estallar el corazón. Esto tiene que pasar, que pasarnos, porque todo es gloria a Dios. Recuerde que Dios no nos da las pruebas para rompernos la espalda, sino para doblar nuestras rodillas. Y Él quiere muchas veces que doblemos las rodillas, pero no hay acontecimiento que se le escape y no hay acontecimiento que Él no permita. No quiero entrar en las voluntades de Dios, pero en algún momento lo vamos a ver. Porque cuando muere el Señor y lo crucifican, es a partir de ahí que el cristianismo empieza a fortalecerse. No sabemos qué pasó después que cayó el avión con el misionero y los hermanos. Estoy seguro que fue para honra y gloria de Dios. Anote por favor Proverbios 16:4. Y vamos, ya cerramos. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Esto no quiere decir que el Señor hizo al impío para que
aplicar en él su justicia. Esto quiere decir que aún ni el hombre malvado puede escaparse de los designios y de la voluntad de Dios y de ser utilizado por Dios. Y esto apliquémoslo a lo que venimos viendo. Todos los que han crucificaron en ese momento al Cristo, al Señor, fueron utilizados por Dios. Esos malvados fueron utilizados para hacer su voluntad. Anote por favor Romanos capítulo 3, versículo 25, principalmente el 25a, la primera partecita del versículo. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Dios hizo, dice en el Dios, en la versión que os he hablado. Ustedes lo tienen posiblemente con otra palabra, porque yo lo puse en esta, pero acá dice Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. ¿Lo tiene ahí en la mano? Romanos 3:25. Sí. Vale. Bueno, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados Bien. pasados. ¿A quien Dios qué dice, hermana? ¿A quien Dios al principio? A quien Dios puso En su voluntad. Recuerda cuando el Señor dice, Señor, pase de mí esta copa, si es posible. ¿Hay alguna alternativa? ¿Hay algún camino, algún desvío que yo puedo tomar para el plan, para la redención del hombre? Para que el hombre sea redimido. Pero va a ser tu voluntad. No hubo otro camino. Hubo el camino en la cruz. El Señor vino a la cruz. Claro que tuvo un ministerio, vino a la cruz. ¿Estás, hermano, hermana, planificando algo sin Dios? ¿Hemos algún momento o estamos o estaremos maquinando algo contra alguien? Es en vano. Lo único que puede ocurrir es lo que Dios ha determinado. Lo único que puede ocurrir es lo que Dios ha determinado. Nuestra historia, tu historia, hermano, hermana, la determina Dios. Nos hacen algo, va a pasar lo que Dios determine. Hacemos algo, va a pasar lo que Dios determine. Versículo 29. Fíjense. Y ahora, después de que te dijimos, ¿sí? Después que te proclamamos soberano, creador, Señor, Adonai, mi amo, mi Señor, es allá Adonai. Y ahora entonces, mira sus amenazas, considera esas amenazas. Y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Fíjense, no les pide que destruya a nadie. No les pide que saque adversidades. No les pide que le facilite las cosas. ¿Qué les pide? Que les dé las fuerzas para seguir con lo que tienen que hacer. Ni siquiera le pide que le hagan las cosas, le allanen el camino. Y ahora, Señor, mira lo que están haciendo. Y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Pide proclamar la palabra con valentía y confianza. Ay, no se evite ese peligro, ¿no? Tú estás en control de peligro. No se evite la cárcel. Tú gobiernas, tú eres el dueño de la cárcel. ¿Por qué abrir la cárcel cuando quiere? Tú gobiernas todo. Danos solamente la fortaleza y la valentía para llevar tu palabra. Eso solo. No nos quites las adversidades. Danos una fortaleza para poder enfrentar cualquier adversidad. Ni siquiera la saques, pero sí fortalecernos para enfrentarnos con cualquier adversidad. ¿Cuántas
veces pedimos que el Señor saque obstáculos de nuestro camino. ¿Para qué? Hoy entendemos que el Señor lo gobierna todo y que si está ese obstáculo en mi camino, es para algo para mí también. Y que si yo le pido, lo único que le voy a pedir, porque Él gobierna todo, es: Señor, dame fuerza. Una fuerza acorde al obstáculo que haya. Danos fortaleza conforme a las adversidades, Dios mío. Había un gran compromiso con la causa de Cristo. En el versículo 31, fíjense que dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Llenos del Espíritu Santo no es que tenemos más Espíritu Santo, es una vida guiada por el Espíritu, en una relación con Dios, una relación profunda con Dios. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu, nosotros mora el Espíritu, ser llenos del Espíritu, es el fruto. Es cuando vemos esa persona, ese cristiano, y digo: oh, qué fruto, se nota el fruto, es un hombre de una mujer de Dios, porque anda con Dios, porque no es que tiene más de Dios, sino que Dios tiene más de él, Dios tiene más de mí. Y cuando Dios tiene más de mí, yo ando guiado por el Espíritu. Cuando Dios tiene menos de mí, yo ando más guiado por la carne. Quizás nos pasamos un poquito, no, estamos bastante bien, pero me parece que es un mensaje para poder extenderse. A mí me encantaría seguir, pero sé que hay tiempos. Y espero que nos podamos llevar esto atesorado, este mensaje atesorado en el corazón, ¿no? Esta soberanía, gracias Señor por esta soberanía. Y gracias Señor porque entendimos también esto. Fortaleceme. ¿Cuándo? Siempre. ¿Para qué? Para enfrentar todo. Porque las cosas pasan y las cosas van a pasar. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias porque has traído palabra. Gracias porque esta palabra nos ha llenado de fe, Señor. Pero también nos ha llenado de una conciencia de descansar en tu soberanía, Dios mío. Padre Santo, Hacedor, Creador, Dios mío, que has decretado todos los acontecimientos de la historia de cada hombre, de cada mujer. Padre mío, nos quedamos en tus manos para que seamos llenos del Espíritu. Queremos ser llenos del Espíritu. Vamos a andar más en tus caminos, vamos a acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Gloria a Dios por